El Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, presenta Cáncer cervicouterino, presentado por Alejandra Elizabeth Hernández Durán, Edgar González Gutiérrez, Gemima Castillo Ramírez, del Grupo de Patología Morfológica 4, de la doctora Rocío González. ¿Qué es el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero, inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, que se suceden en etapas de displasia leve, moderada y severa. Este es importante porque es un problema de salud pública en todo el mundo. El cáncer in situ es aquel que afecta a todo el epitelio o la mayor parte de él sin invasión del estroma subyacente. Se denomina cáncer invasor cuando el compromiso traspasa la membrana basal. ¿Cuál es el panorama mundial del cáncer cervicouterino? Esta es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en el mundo, 300.000 casos. Se dan 500.000 casos nuevos por año, el 10% del total de los nuevos casos de cáncer. Es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado. Las tasas de incidencia más altas se dan en el este, oeste y sur de África, sur y centro de Asia y América del Sur. Los índices más bajos se dan en el este de Asia, Nueva Zelanda, Australia, América del Norte y Canadá. Más del 85% de los casos nuevos y muertes son referidos presentan en países en desarrollo. Epidemiología del cáncer cervicouterino. Según la OMS, el cáncer cervicouterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 300.000 muertes al año. El cáncer cervicouterino ocupa el 16% de todas las muertes por cáncer en mujeres, mientras que el de seno un 12%, estómago 8.2%, hígado 7.8%, pulmón 7.4%, páncreas 5.2%, leucemia 5.1%, colon y recto 4.6%, ovarios 4.2% y otros el 28.5%. Continuando con la epidemiología del cáncer cervicouterino, el 80% de los casos corresponden a los países en vías del desarrollo. La mayoría de las mujeres que desarrollan este cáncer tienen entre 40 y 50 años de edad. Sin embargo, cada vez es más común ver mujeres jóvenes infectadas que a edades de 20 y 30 años se les diagnostica cáncer cervicouterino. En la siguiente diapositiva podemos ver las estadísticas nacionales sobre la distribución porcentual de las defunciones por tumores malignos por cada sexo. En las mujeres podemos corroborar que de nuevo el cáncer cervicouterino tiene el 12.1%, siendo uno de los que generan más muertes en las mujeres. Factores de riesgo relacionados con el cáncer cervicouterino. En los factores ambientales tenemos el fumar. El tabaco produce químicos que pueden dañar el ADN de las células del cuello uterino y aumentar la probabilidad de que se origine este cáncer. Infección por VIH. Hace que el sistema inmunológico de una mujer esté menos apto para combatir el VPH y los tumores cancerosos en sus primeras etapas. Infección por clamidia. Tipo relativamente común de bacteria que puede infectar los órganos sexuales de las mujeres y que se adhiere por contacto sexual. Otros factores de riesgo están en edad mayor de 30 años, deficiencia de ácido fólico, múltiples parejas sexuales, sobrepeso, uso por más de 5 años de píldoras anticonceptivas, múltiples embarazos y antecedentes familiares. Los factores de riesgo relacionados con el cáncer cervicouterino. Tenemos los factores dependientes del virus, que puede ser el tipo viral, persistencia de la infección en exámenes repetidos y carga viral por unidad celular. Existen aproximadamente 100 tipos de virus del papiloma humano, de los cuales 30 o 40 infectan regular o esporádicamente el tracto genital. Los sitios de genoma viral más importantes en relación con la transformación son los genes E2 y E6. E2 codifica un factor que expresa los genes E6 y E7. E6 y E7 de los subtipos oncogenes tienen la capacidad de unirse a las proteínas de los genes supresores, alterando P53 y RB, los cuales promueven la transformación maligna. Los tipos de VPH de alto riesgo son el 16 y el 18 los más importantes. También están el 31, 33, 35, 39 y 45. De bajo riesgo los más importantes son el 6, el 11, 42, 46 y 44. La infección por VPH. El resultado usual de la infección por VPH es una verruga o condiloma. El 25% desarrollan una lesión intraepitelial de bajo grado, NIC1. 20-40% de estas progresarán a lesiones intraepiteliales de alto grado, NIC2 y NIC3. El 5% de las mujeres con infección por VPH contraerán cáncer cervicouterino. Más del 60% de las mujeres sexualmente activas presentan infección por VPH. Como podemos ver en la siguiente imagen,
del lado izquierdo, donde están señalando las flechas, podemos ver las placas que se forman en el pene, en la cabeza del pene del hombre, mientras que en la imagen del lado derecho, en la mujer podemos ver en el área de los labios mayores, así como en el periné, las verrugas que se forman por la infección de VPH. La fisiopatología del cáncer bicouterino. En las capas intermedias, tanto células como del virus se replican en tándem, sin haber amplificación de las copias del virus y con poca expresión de los genes anteriores. En las capas superiores, donde el epitelio es diferenciado, el virus se amplifica sin replicación celular, llegando a haber 1000 copias del genoma viral por célula. Un microtrauma en las capas suprabasales del epitelio de la unión escamocelular facilita la infección del virus en las capas basales. Permaneciendo en situación episómica con baja expresión, la replicación y expresión viral se producen en las capas superiores, induciendo alteraciones en el epitelio que incluyen papilomatosis, paraquerotosis y coilocitosis. Las nuevas partículas virales se liberan con la descamación de las células superficiales y diferenciales del epitelio escamoso. Los VPH infectan las células basales inmaduras del epitelio escamoso en las áreas con roturas epiteliales. Los VPH no pueden infectar a las células escamosas superficiales maduras que cubren el ectocervix, la vagina o la vulva. El establecimiento de la infección por VPH en esos sitios requiere daño del epitelio superficial, lo que permite el acceso del virus a las células inmaduras de la capa basal del epitelio. El cérvix, con sus áreas relativamente extensas de epitelio metaplástica escamoso, resultan particularmente vulnerable a la infección por VPH. Esa diferencia, la susceptibilidad epitelial a la infección por VPH, explica la diferencia marcada en la incidencia de cáncer relacionados por VPH en diferentes sitios y es responsable de la alta frecuencia de cáncer cervical en las mujeres o de cáncer anal en los varones homosexuales. Aunque el virus solo puede infectar las células escamosas inmaduras, la replicación del VPH ocurre en las células escamosas maduras y conduce a un efecto citopático conocido como la atipia coilocítica, consistente en atipia nuclear y un halo perinuclear citoplasmático. Como podemos ver en la siguiente imagen, las partículas virales van a infectar lo que es la membrana basal, las células inmaduras. Estas se van a llevar por la proteína E1 y E2. Luego el ADN viral episómico en el núcleo celular se va a deber al E1, E2, E6 y E7. La replicación del ADN viral se va a dar en E6 y E7 ya en células maduras, el ensamblado viral en L1 y en L2. Luego va a haber una descamación de células epiteliales cargadas del virus. La clasificación histológica del cáncer cervicouterino. El cuello uterino presenta dos tipos de epitelio: el pavimentoso estratificado que reviste el exocervix, que se proyecta en la vagina, y el cilíndrico simple, formado por hendiduras que son comúnmente conocidas como glándulas endocervicales. Anatomía patológica. El límite entre el epitelio plano y cilíndrico se denomina unión escamocolumnar y es la localización de la metaplasia epidermoide, que se supone más vulnerable a la transformación neoplásica vírica. Los tumores que se originan en el ectocervix son habitualmente carcinomas epidermoides, mientras que los adenocarcinomas tienen su epicentro más a menudo en el endocervix. Siguiendo con la anatomía patológica, tenemos que los carcinomas cervicales invasivos tienen un origen a partir de cambios epiteliales en su mayoría. Esto, por ejemplo, ocurre cuando una metaplasia escamosa típica inducida por un virus progresa a lesiones intraepiteliales de más alto grado. Estos cambios pueden ser clasificados como una neoplasia intraepitelial cervical, la cual se divide en 3 grados, ya sea leve, moderado o grave. Iniciando con la displasia leve o NIC1, vamos a encontrar células con diferenciación alterada. Va a estar afectado el tercio inferior del epitelio y estas displasias regresan a la normalidad con tratamiento en el 60% de los casos, mientras que el 20% progresa una lesión de mayor grado. Solo el 20% restante van a permanecer en un estado estacionario. Pasando la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o moderada, se van a observar células indiferenciadas. Va a estar afectado los 2/3 inferiores del tracto epitelial y la mitad de los casos van a regresar a la normalidad, mientras que la otra mitad van a estar progresando una lesión mayor. Por último, en la displasia severa y el carcinoma in situ o NIC3, hay presencia de células indiferenciadas, pero en estos casos se ve afectado el espesor del epitelio hasta una altura mayor de 2/3 o a todo el espesor. Este tipo de displasia se van a estar tratando como un carcinoma in situ y del 80 al 100% van a progresar a un cáncer invasor.
Para reportar los datos encontrados en la citología, se utiliza el sistema de estadificación de Bethesda, el cual ha simplificado la clasificación de NIC en un sistema de 2 grados. El primero de ellos se interpreta como una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, en la cual se incluye NIC1 y alteraciones producidas por el BPH. El segundo grado comprende la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, en la cual se van a englobar NIC2 y 3. Cuando la citología es normal, se va a reportar como un negativo para lesión intraepitelial o malignidad. A continuación, vamos a comentar el cáncer invasivo puede ser clasificado dependiendo de su histología. El más común es el carcinoma de células escamosas, que representa el 75% a 80% de los casos y tiene como precursor una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. En segundo lugar se encuentra el adenocarcinoma, que representa del 15 al 25% de los casos y se desarrolla a partir de un adenocarcinoma in situ. El carcinoma adenoescamoso y el neuroendocrino representan el 5% de los casos. Dentro de los tipos histológicos menos comunes, que solo representan del 3 al 5% de los casos, se encuentran el sarcoma y el melanoma maligno. A partir de la clasificación histológica anterior, vamos a tener que el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma se subdividen en otros tipos dependiendo de su histología. Iniciando con el carcinoma escamoso, este se divide en el carcinoma de células grandes no queratinizantes, que va a representar el 70% de los casos, en carcinoma de células grandes queratinizantes, que representa el 21% de los casos, y por último en un carcinoma de células pequeñas. El adenocarcinoma, por otro lado, se va a estar dividiendo en 5 tipos: en mucinoso, endometroide, células claras, seroso y mesonéfrico. Iniciando con el carcinoma escamoso, vamos a encontrar la presencia de bandas de células neoplásicas separadas por estroma y variación en los patrones de crecimiento y tipos celulares. El carcinoma escamoso de células grandes se puede dividir al mismo tiempo en queratinizante y no queratinizante. Como se muestra en la imagen, en el tipo queratinizante hay presencia de nidos infiltrantes de queratina rodeados por células, mientras que en el no queratinizante va a tener una queratinización celular individual. Por otro lado, el carcinoma escamoso de células pequeñas va a ser pobremente diferenciado y se va a caracterizar porque sus células tengan un tamaño pequeño, nucleolos chicos y largos y un citoplasma abundante. Pasando al cuadro clínico, vamos a tener que la mayoría se va a encontrar asintomática. Sin embargo, puede haber presencia de leucorrea fétida con apariencia de agua de lavar carne, hematuria, estreñimiento, disuria, rectorragia y puede existir hidronefrosis con insuficiencia renal. Además, en etapas tardías el síntoma más precoz y característico es la metrorragia. Por otro lado, el dolor puede iniciar como un síntoma tardío, se va a localizar en el flanco y puede existir lumbalgia. Además de esto, también van a existir síntomas generales. Ahora se va a comentar la estadificación del cáncer de cuello uterino, que va a ser dividido en 4 estadios. Iniciando por el estadio 1, este va a estar estrictamente limitado al cuello uterino. Asimismo, este va a estar subdividido en estadios 1A1 y 1A2, los cuales van a ser diagnosticados a partir de exámenes microscópicos de un tejido extirpado, preferentemente a partir de un cono que va a estar rodeando la lesión entera. Como ya se había comentado, el estadio 1A es preclínico, o sea que solo es identificado por microscopía. La invasión va a estar limitada al estroma con un máximo de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de extensión horizontal. Dentro del estadio 1A1, la invasión del estroma no va a superar los 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de diámetro y va a estar denominado como carcinoma microinvasivo. El estadio 1A2, la invasión tiene una profundidad entre 3 y 5 milímetros y no va a superar los 7 milímetros de diámetro. Pasando al estadio 1B, que también se va a subdividir en tipo 1 y 2, las lesiones clínicas se van a limitar al cérvix y las lesiones son mayores que en el estadio 1A2. Toda lesión macroscópica visible, incluso con una invasión superficial, va a estar siendo clasificado como estadio 1B. En el estadio 1B1, las lesiones clínicas son del tamaño máximo de 4 centímetros, mientras que en el 2, las lesiones tienen un tamaño superior a 4 centímetros.
En el estadio 2, el carcinoma se extiende más allá del cérvix, pero sin alcanzar las paredes pelvianas. Asimismo, va a estar afectando la vagina, pero no al tercio inferior. El estadio 2 también se va a dividir en tipo A y B. En el tipo A no hay ninguna afección parametrial evidente y la invasión afecta a los 2/3 superiores de la vagina, mientras que en el B hay una afección parametrial evidente, pero sigue sin afectar a la pared pélvica. En el carcinoma de estadio 3A ya hay una extensión hacia la pared pelviana y en el examen rectal entre el tumor y la pared de la pelvis se encuentra todo invadido. Además, ya afecta al tercio inferior de la vagina. Asimismo, se considera como cáncer de estadio 3 o 3B a todos los cánceres con una hidronefrosis o una disfunción renal. Continuando con el estadio 3A, no va a existir ninguna extensión hacia la pared pelviana, pero hay una afección del tercio inferior de la vagina. Al contrario, en el estadio 3B hay una extensión a la pared pelviana y puede haber presencia de hidronefrosis o disfunción renal. Pasando al último estadio, que es el 4, el carcinoma se va a estar extendiendo más allá de la pelvis verdadera o va a estar invadiendo la mucosa de la vejiga y el recto. Este estadio también puede ser dividido en estadio 4A y 4B. En el 4A va a haber una extensión del tumor a los órganos pelvianos cercanos, mientras que en el 4B va a poder extenderse hacia los órganos distantes. Dentro del diagnóstico del carcinoma de cuello uterino se debe de seguir una metodología. El primer estudio a realizar es la citología cervicovaginal, después una colposcopía, la prueba de Schiller, una biopsia y un examen clínico. Para la citología cervicovaginal se deberá interrogar a la paciente sobre los siguientes temas: si ha utilizado una ducha vaginal dentro de las 72 horas precedentes, si ha mantenido relaciones sexuales 24 horas antes, o si ha sido sometida a una exploración bimanual o a manipulaciones sobre el cuello uterino, ya sean legrados, colocación o retirada de dispositivos intrauterinos, entre otros, durante las 48 horas previas. Para la citología deberán tomarse 2 muestras, una del exocervix y otra del endocervix. Una de las razones por las que la detección selectiva citológica es tan eficaz es porque la mayoría de los cánceres están precedidos por una lesión precancerosa de larga evolución. Esta lesión puede persistir en la fase no invasiva durante años y desprender células anormales que pueden ser detectadas en el estudio citológico. Con una espátula o un cepillo se raspa la zona de transformación del cérvix en toda su circunferencia y las células se extienden o centrifugan en una placa. Después de su fijación y la tinción, el citólogo puede identificar las anomalías citológicas examinando las extensiones. Si la paciente presenta un orificio cervical muy estrecho y no penetra la espátula, deberá tomarse una muestra del canal endocervical con un aplicador sin montar, esto es, sin el algodón en la parte de madera. La segunda prueba es la colposcopía. Esta fue ideada por Hinselmann en 1925 y consiste en una exploración más minuciosa del cuello uterino. Para ella, se utiliza una luz y un microscopio de baja potencia para hacer que el cuello uterino aparezca mucho más grande. Esto le ayuda al médico a encontrar áreas anormales del cuello uterino y a luego tomarles biopsias. Por su parte, la prueba de Schiller constituye un método muy simple al alcance del médico general y consiste en impregnar el cuello con solución de Lugol. Esta prueba está basada en el principio de reacción del yodo con el glucógeno que contienen las células normales del epitelio cervicovaginal, tomando una coloración caoba oscura homogénea. Estas imágenes son de una prueba de Schiller vista en colposcopía. En la imagen A existe hidrocaptación en los sitios en donde se encuentra el proceso infeccioso. Estos se marcan como el puntilleo y se puede ver que el resto de la mucosa exocervical está fijando el Lugol perfectamente.
La imagen B, electropión, existe una hidrocaptación en la zona lesionada, mientras que en la imagen C, que es una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, la captación de yodo se manifiesta generalmente a través de la hidrocaptación en la zona afectada. La cuarta prueba, la biopsia, se practica sobre todo siempre que se tratan de confirmar los resultados de los distintos métodos de diagnóstico precoz, la prueba citológica, la prueba de Schiller o la colposcopía. Este es el método que da el diagnóstico de certeza y solo será llevado a cabo en la consulta de patología de cuello, que incluye una biopsia por ponchamiento o con asa ditérmica, o también en el salón de cirugía por conización o amputación del cuello uterino. Finalmente está el examen clínico. Este se deja al último no por su grado de importancia, sino porque lo verdaderamente eficaz contra este tipo de cánceres es su diagnóstico precoz, y como se ha señalado, en estas etapas desgraciadamente no se ofrecen manifestaciones clínicas. No obstante, es importante que si existe, se conozca el cuadro clínico. Una vez descritos sus síntomas, se pueden referir los posibles hallazgos durante un examen físico. En el examen físico con espéculo en la etapa 1B, se podría notar un pequeño nódulo que puede estar ulcerado o no, con signos de infección secundaria. En casos de mayor crecimiento, sería una tumoración en forma de coliflor que incluso pudiera estar recubierta de una leucorrea sanguinolenta con fetidez característica. El tratamiento se basa en 3 formas: quirúrgica, radioterapia o quimioterapia. Dentro del quirúrgico está la conización, en el que se extrae un área grande de tejido de alrededor del cuello uterino. Están también la excisión electroquirúrgica y la esterectomía. Esta última puede ser subtotal, con solo la extracción del útero, total, con la extracción del útero y del cuello uterino, o radical, con la extracción de la vagina también. La radioterapia consiste en el uso de rayos X de alta energía para eliminar células cancerosas y reducir los tumores, mientras que la quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para eliminar las células cancerosas. Para cada etapa del carcinoma cervicouterino existen tratamientos específicos. Para el cáncer cervicouterino en etapa 0, también conocido como carcinoma in situ, se puede realizar la conización, la cirugía con rayo láser, el procedimiento de excisión electroquirúrgica, la criocirugía o la histerectomía total abdominal o vaginal, para aquellas mujeres que no pueden tener o no desean tener niños. Para el cáncer cervicouterino en etapa 1A está la histerectomía abdominal total con salpingo-oforectomía bilateral, pero generalmente no se hace en mujeres jóvenes. La conización, y para tumores con invasión más profunda está la histerectomía radical junto con la disección de los ganglios linfáticos. También se puede hacer la radioterapia interna. Para el cáncer cervicouterino en etapa 1B se realiza la radioterapia interna y externa, la histerectomía radical y la disección de los ganglios linfáticos, esta última seguida de radioterapia más quimioterapia o simplemente la radioterapia más la quimioterapia. Para el cáncer cervicouterino en etapa 2A se puede realizar la radioterapia interna y externa, la histerectomía radical y la disección de los ganglios linfáticos, esto último seguido de la radioterapia más quimioterapia, o también la radioterapia más la quimioterapia. Para el cáncer cervicouterino en etapa 4A está la radioterapia interna y externa, se puede realizar la radioterapia interna y externa. Y para el cáncer cervicouterino en etapa 4B, para el carcinoma cervicouterino en etapa 3, el tratamiento está basado y también en la radioterapia interna y externa más la quimioterapia.